Buen día, vamos a ver el video ahora de la parte de estadística, el análisis que vamos a hacer de las tres encuestas que se realizaron de datos cualitativos, cuantitativos discretos y cuantitativos continuos. Para los tres tipos de encuesta vamos a realizar un solo diagrama, el básico, el diagrama de barras, debido pues a que casi no tenemos tiempo en este momento. Vamos a analizar el primero, que son los datos cualitativos. Dice razas de ganado que hay en el SENA del Centro Agropecuario La Granja. ¿Cuáles serían los tipos de ganado que se encuentran en este establecimiento? Serían los que vemos aquí al lado izquierdo: Brahman, Beefmaster, Charolais y bueno, y así sucesivamente hacia abajo. Y lo que encontramos al lado derecho son las veces que se repiten cada una de las razas. Yo lo puse en este cuadro para tenerlo como más organizado. Con estos datos que tengo aquí, a esta parte que les estoy mostrando, voy a realizar el diagrama de barras. En el eje Y siempre va a venir, en este caso, las cantidades de veces que se repiten cada una de las razas, en el eje Y. Y en el eje X voy a poner la encuesta mía que hice, que en este caso serían las razas. Por ende, si ustedes no preguntaron razas, sino digamos color, en este caso iría el color. Si preguntaron de pronto, no sé, tipo de medicamento, en este caso sería el tipo de medicamento. Plagas, en este lado irían las plagas. Y en el eje Y van la cantidad de plagas, la cantidad de razas, la cantidad de ganado que corresponde al color, bueno, así sucesivamente. Entonces, retomando, las razas las pongo en el eje X, acá donde están observando, y la cantidad de veces que se repite las voy a ubicar en el eje Y. Yo observo cuál es el número mayor en este lado, en este caso sería 15, ¿verdad? Yo sé que el valor mínimo que voy a tomar en el eje Y va a ser hasta 15 porque es el que me piden. Igual lo tomo un poquito más alto, hasta 20, y empiezo a ubicar. Entonces el Brahman, como son 5, subo la barra hasta el número 5, en este caso me da acá en la mitad. Y hago la barrita. Luego miramos el Beefmaster, son 7. Entonces desde donde está ubicado el Beefmaster subo la barrita hasta 7. El Charolais son 4. Subo desde Charolais la barrita hasta 4. Cimental son 10, entonces subo hasta 10 la barrita, y así sucesivamente con cada uno de los datos que tengo, hasta 15, hasta 8, hasta 12, 12 también y 8 también, según lo que me da la tabla de la recolección de datos que cada uno realizó. En este caso mi ejemplo es este. Cuando ya tengo el diagrama de barras, me dirijo con los datos cualitativos. Ya dijimos que sigue entonces la tabla de frecuencia. Aquí voy a realizar tablas de frecuencia y diagrama de barras. Entonces, para la tabla de frecuencia, que la encontramos a este lado, voy a tener en cuenta cada una de estas definiciones, las que tengo aquí al lado derecho. Entonces, la X o X sub I me va a generar a mí el dato de la encuesta que yo realicé. O sea, aquí siempre va a venir, yo que estoy preguntando razas, estoy preguntando colores, estoy preguntando tipos de plagas, ¿sí? Esa pregunta que estoy haciendo viene en el X sub I. Ya el resto de columnas viene de acuerdo a las definiciones que les estoy generando aquí en el lado derecho, para que las tengan en cuenta. Entonces, una vez he ubicado lo que la encuesta dice, o lo que realizamos en la encuesta, que en este caso son mis razas, acá la pongo razas, vengo a la frecuencia absoluta. ¿Qué me dice que es la frecuencia absoluta? Entonces acá dice que son las veces que se repite un dato. Prácticamente es lo mismo que yo tengo acá arriba ya organizado. Entonces, ¿cuántas veces se repite el Brahman? 5 veces. Quiere decir que hay 5 de este, 7 de este, 4 de este. Repito, entonces la tabla de frecuencia son las veces que se repiten cada uno de los datos de la encuesta que ustedes realizaron. Cuántas veces está Brahman, cuántas veces está Beefmaster, cuántas veces está Charolais, y así sucesivamente.
La frecuencia absoluta me dice entonces que es la suma de las frecuencias absolutas acumulada y se consigna, la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas que se consigna de forma acumulada. En este caso, ¿cómo así? Dice que debo de sumar las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta es esta. Debo sumar cada una de estas, dice, pero de manera acumulada, una por una. Entonces el primer término siempre va a quedar igual, observen, 5 y 5. Ya en la segunda casilla voy a poner la suma del 5 con el 7, acumulo una más. Entonces 5 más 7, 12, ¿verdad? Aquí está. Luego a este 12 le sumo la siguiente que es 4 y la escribo, 16. Más 10, 26, más 15, 41, más 8, 49, más 12, 61, más 7, 68, más 12, 80 y más 8, 88. Voy sumando de forma acumulada, como lo dice acá, la suma de las frecuencias absolutas se consignan de forma acumulativa, una por una. Entonces repito, la primera queda igual y luego lo voy sumando de a una, más 7, más 4, más 10, más 15 y así sucesivamente. ¿Cómo sé que me quedó bien? Porque el dato final debe darme igual que la sumatoria de la primera, ¿cierto? Cuando ya en la frecuencia absoluta he escrito todos los datos, entonces hago la suma para poder, que en este caso son 88, el ganado que tengo, al que le hice la encuesta son 88, y me debe dar lo mismo al final de la frecuencia absoluta acumulada, 88, que es el total de datos, ¿verdad? 88. ¿Qué me dice la frecuencia relativa? La frecuencia relativa, entonces, es la frecuencia absoluta dividida por el número del total de elementos. La frecuencia relativa se puede hacer de dos maneras, o se puede generar de dos maneras, en forma decimal y en forma de porcentaje. Ambas son importantes para el análisis de los datos, por eso yo las pongo de las dos maneras. También me puede dar en forma de fracción, pero en este momento me interesa únicamente de decimal y de porcentaje, que es lo que vamos a realizar nosotros. Y entonces, ¿qué dice? Dice, la frecuencia relativa entonces es la frecuencia absoluta, o sea esta, dividida por el total de los elementos. Ya sé que si la frecuencia absoluta son estos datos y el total de los elementos aquí lo tengo, miren, es 88. Entonces escoger cada uno de estos datos y dividirlo por 88. Entonces 5 dividido en 88 me da 0,056. 7 dividido en 88 me da 0,079. 4 dividido en 88, 0,045. Y así sucesivamente. 10 dividido en 88, 0,113. 15 dividido en 88 y así. Lo realizan la división para que le dé la parte decimal. La parte del porcentaje, que es esta, es tomar estos datos que me dieron en decimal, acá dice, que es la frecuencia relativa, o sea, esta en parte decimal, y multiplicarla por 100. Entonces, este número por 100 me da 5,7, este número por 100 me da 8,0. Por supuesto, te va a dar más decimales, pero simplemente me interesan los dos numeritos iniciales, ¿cierto? El primer número después de la coma y ya los demás no me interesan, entonces no hay necesidad de escribir toda la chorrera para que lo tengan en cuenta. Entonces escoger nuevamente el porcentaje, escoger la parte decimal de la frecuencia relativa y multiplicarlo por 100 cada uno para que le dé la parte del porcentaje que corresponde. Y por último, en la frecuencia relativa acumulada es prácticamente lo mismo que hicimos en la frecuencia absoluta acumulada. Pueden hacerlo de dos maneras. Una, aquí también está la definición, la frecuencia relativa acumulada. Dice que es la frecuencia absoluta acumulada dividida por el número de total de sujetos de n. La frecuencia absoluta acumulada que la tengo acá, 5 dividido por el total, ya sabemos que el total es 88. Entonces como cada una y la divido, 5 dividido en 88 me da esto, 12 dividido en 88 me da esto, 16 dividido en 88 y así sucesivamente. Al final 88 dividido en 88 me da 1, ¿verdad? Pero la otra manera también es la suma de la frecuencia relativa de forma acumulativa. O sea, tomar cada uno de estos y
sumarlo acumuladamente. O sea, el primer dato queda igual, lo mismo que hicimos acá. Luego a este primer dato le sumo el segundo, luego le sumo el tercero y lo voy acumulando. Le sumo el cuarto, le sumo el quinto, le sumo el sexto, de forma acumulativa al final me tiene que dar 1. ¿Cómo sé que me quedó bien la tabla? Porque la frecuencia relativa me tiene que dar 1 al final en parte decimal. En parte de porcentaje me tiene que dar 100, no me puede pasar de 100. Y la frecuencia relativa también me debe dar 1 en la parte final. O, por ende, lo más cerquita a 1. Vale 0,90 y algo, 96, 98, lo más cerca a 1. A veces no nos da exacto el 1 porque no tomamos toda la cantidad de decimales que nos dan, de números después de la coma, ¿verdad? Tomamos el primero o el segundo. Por ende, todos estos otros que me sobran sería la margen de error que permite que no me genere el 1 exacto. Ya si me da un número muy pequeño, 0,60 y algo, 0,70 y algo, no me sirve el dato, está muy bajo, entonces debo tomar más decimales para que me quede lo más próximo a 1. ¿Listo? De esta manera entonces se realiza la tabla de frecuencia. Tengan en cuenta que aquí están las definiciones y es la forma en la que deben hacer el análisis de los datos cualitativos. Si tienen alguna duda, esta tabla de frecuencias vuelve y se explica para las otras dos encuestas. Observan los otros videos para que les quede mayor claridad. Cualquier cosa, con mucho gusto estoy dispuesta a contestar dudas.